vamos a hablar más que nada sobre Nux 3. En octubre el equipo de Nux anunció su nueva versión del framework. Y viene con un montón de features sumamente interesantes. Cada uno pues aporta una gran cantidad de cosas muy buenas a la comunidad de Nux, todos los que utilizan Nux. Entonces hay muchísimas cosas que hablar. Bueno, algunos de los features más importantes de Nux 3 es que Nux 3 pasó completamente pues todo su base de código de JavaScript a lo que es TypeScript. Entonces ahora nosotros tenemos todo el código fuente de Nux completamente tipado, lo que es muy bueno en muchos aspectos, ¿no? Si nosotros trabajamos con un IDE como Visual Studio Code, ellos van a poder entender muy fácilmente absolutamente todo lo que tú estás escribiendo. Entonces vas a poder tener un autocompletado, un IntelliSense bastante fluido, se podría decir. Esto no he podido probarlo todavía, cabe recalcar, he estado trabajando mucho con Nux 2 todavía. Pero estos son features que los he estado mirando muy a fondo, he estado leyendo mucho. He hecho charlas internas para las compañías con las que trabajo, entonces es un tema muy interesante. Y nada, claro, como toda la base de código de Nux 3 se pasó a TypeScript, hay muchas cosas que cambiaron, como por ejemplo que absolutamente todos los módulos internos de Nux van a ser mucho más pequeños porque todo va a ser mucho más tree-shakeable, es decir, hay módulos que se van a importar o módulos que no, y esto no debería importarse en la aplicación final del usuario, ¿no? Si nosotros estamos desarrollando algo con Nux y en ningún momento queremos utilizar el router, nunca creamos una carpeta de pages, ni nada por el estilo, esto no debería cargar en nuestro proyecto final lo que es el router de Vue. Y esto es algo que hacen muy bien porque pues como sabemos la filosofía de Vue 3 es que todo sea tree-shakeable, absolutamente todo, desde los métodos más internos hasta las librerías más amplias que tiene el framework como tal. Y esto es algo que sigue en Nux 3, sigue esta filosofía muy a pie de detalle. Entonces esto hace que pues Nux 3 sea mucho más liviano que la versión 2 de Nux. También hace que sea mucho más rápido porque pues bueno, utiliza Vue 3 de fondo, ¿no? Y Vue 3 como sabemos es muchísimo más rápido porque dejan de utilizar métodos un poco anticuados en cuanto a manejo de reactividad, sino que ahora todo lo manejan con proxies, que es una implementación o un feature bastante moderno de JavaScript que nos permite observar las cosas mucho más fáciles de cómo pasan en nuestro navegador utilizando JavaScript. Entonces eso hace que no solamente pues las pequeñas cosas que ocurren dentro de Nux sean más rápidas, sino que a modo general nuestras páginas van a ser muchísimo más rápidas en cuanto a carga y demás, ¿no? El tema de híbrido es un tema sumamente interesante. Como digo, todavía no lo han lanzado. Aquí aparece todavía que está en Zoom. Pero este es un tema que me interesa muchísimo porque una de las empresas con las que trabajo es un e-commerce. Y como sabrán, estos e-commerce tienen sitios muy específicos dentro de la aplicación que nosotros quisiéramos manejar de una manera estática, ¿no? Todos conocemos lo que es un CMS como Stripe. Creo que es Stripe o lo estoy confundiendo. Creo que sí, bueno, ustedes conocen los CMS como Contentful y demás. O Agility. Todos estos son servicios que nos permiten obtener contenido y nosotros tener la posibilidad como de crear sitios estáticos en modo de build time. Es decir, que cuando nosotros lanzamos un sitio a producción se baja absolutamente todas las páginas del contenido desde el CMS que nosotros tenemos y nos genera una página estática desde cero. Y esto es algo muy bueno, pero el problema que tenemos ahora con todos los frameworks modernos como Next o como Nuxt, de Svelte no podría hablar mucho porque la verdad nunca lo he probado, pero de Next y Nuxt sí tengo conocimiento porque he investigado en ambos lados. Y no hay una manera en la que tú puedas desarrollar aplicaciones de manera híbrida, es decir, que tú puedas tener una aplicación que sea server-side rendered y también una aplicación que sea static-side generated. Es decir, el server-side rendered es una aplicación común, digamos un e-commerce, donde ustedes tienen varios productos, es todo dinámico, ¿no? Tenemos pues varios productos que necesitamos que tengan un buen SEO, entonces lo renderizamos del lado del servidor. Y también tenemos páginas como el carrito de compras y demás, y todo esto lo manejamos desde nuestra aplicación que es pues server-side rendered, ¿no? Como utilizando Nuxt o Next o lo que ustedes quieran. El problema con esto es que nosotros no podemos mezclar estos dos conceptos de server-side rendered y static-side generated. Es decir, dentro de la página que nosotros tenemos con un carrito de compras, con productos, toda esta data dinámica que tiene que ser o tener un buen SEO, nosotros no tenemos la posibilidad de mezclarla junto con páginas estáticas. Digamos que nosotros obtengamos desde un CMS, digamos, no podemos agregar un blog encima de eso, porque el blog que nosotros agreguemos dentro de esta página de server-side rendered siempre va a tener que estar pidiendo la data al CMS.
Entonces uno podría salirse un poco de la estructura de cómo Nuxt o Next hace las cosas. Y de hecho nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos tenido que implementar todo un sistema por detrás del framework para que pueda descargar todo el contenido del CMS y nos cree como un sitio estático entre comillas, ¿no? Pero esto pues lógicamente no es tan óptimo como si el framework lo hiciera por nosotros. Entonces este tema del hybrid, la posibilidad de hacer static site generation junto con server side rendered en sitios va a ser una cosa sumamente poderosa. Vamos a poder crear sitios completos y ciertas partes de ese sitio van a poder ser generadas de manera estática. Entonces eso es algo sumamente poderoso que vamos a tener disponible, supongo que pronto, ¿no? Aquí dice que pronto, así que esperemos que pronto. El otro tema pues es lo de suspense, que pues ya hemos utilizado Vue 3, sabemos que viene con un componente o todo un feature disponible para hacer suspense, que es pues simplemente una manera digamos dinámica de cargar componentes cuando son asíncronas. Y si quieren entender un poco más sobre qué es suspense, pueden ir a mi canal de YouTube. Yo aquí tengo un video donde explicamos mucho más a detalle lo que es el suspense y cómo funciona con Vue 3. Otro de los features, pues lógicamente como utilizamos Vue 3 de nuevo, viene con todo el Composition API. Y cabe aclarar que Composition API es backward compatible con Nuxt 2. Entonces nosotros tenemos un módulo, un plugin disponible en Nuxt 2 con el que podemos utilizar el Composition API. Pero claro, esto no va a ser tan óptimo como utilizarlo dentro de Nuxt 3, porque el Composition API de Nuxt 2 tiene que hacer ciertos como cierta como magia, ¿sí? Para hacer trabajar lo que son los proxies y los reflex dentro de Nuxt 2. Hacen ciertas cosas ahí extras, entonces no es como tan óptimo a lo que es Vue 3. El Nuxt CLI, esto es también muy cool, es como el Vue CLI para Vue 2 o Vue 3 también ya actualmente. Nos permite crear proyectos, configurarlos, agregarles módulos y demás como hacíamos con un proyecto de Vue. Esto es algo que nunca habíamos tenido en Nuxt, sino que siempre que tú querías agregar un módulo dentro de Nuxt tenías que ir al código de configuración del proyecto y agregar los módulos o plugins que tú querías, ¿no? Ahora tenemos un CLI que nos permite hacer todo ese scaffolding por nosotros. El Nuxt DevTools al parecer también viene pronto, está en progreso. Y pues es simplemente una manera de nosotros poder analizar mejor en el navegador todo lo que viene con nuestro proyecto en Nuxt, ¿no? NuxtKit, esto es un montón de cosas que ellos traen y esto vamos a hablar un poquito más a detalle ahorita. Pero es básicamente una manera de nosotros poder desarrollar módulos de una manera más sencilla, es decir, para todos aquellos que se dedican a hacer plugins para los desarrolladores o módulos para los desarrolladores. Ahora tienen un montón de opciones con NuxtKit. Es básicamente todo un toolkit de desarrollo que nos da Nuxt para poder crear plugins y módulos de una manera mucho más sencilla. Webpack 5 y Bits es una, digamos que una sola. Por defecto, Nuxt 3, bueno, digamos, Nuxt 2 venía trabajando con Webpack de plano, o sea, siempre que tú creabas un proyecto en Nuxt 2 tenías que sí o sí utilizar Webpack porque no podías cambiarlo. Si querías cambiar algo de cómo hacía las cosas Nuxt 2, era muy complejo. Y todo está sumamente ligado a Webpack. Yo he tenido que hacer cosas, digamos, cambios ligeros en lo que es la configuración de Webpack dentro de Nuxt y es completamente una pesadilla. O sea, si no sabes Webpack no puedes programar en Nuxt 2 si necesitas hacer algo muy heavy, ¿no? Pero ahora hicieron un sistema bastante cool en el que tú puedes cambiar entre diferentes empaquetadores. Entonces tú puedes elegir si quieres utilizar Webpack 5 o Bit, e incluso tú puedes decir que quieres utilizar, por ejemplo, Webpack 5 para producción y Bit para desarrollo. Este es algo que tengo que poner a prueba porque la verdad no lo he probado, pero como lo pintan suena muy genial. O sea, si podemos hacer esto es muy genial porque como sabemos Bit es una herramienta sumamente poderosa, sumamente rápida del mismo creador de Vue, entonces es fantástico si podemos utilizarlo. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido este problema de proyectos en Nuxt 2 que necesitan un montón de tiempo para cargar en momento de desarrollo, porque pues Webpack tiene que coger absolutamente todos los paquetes que tú tengas internamente, empaquetarlos, y bueno, antes de empaquetarlos tiene que lógicamente hacerles un compile con Babel o lo que sea, y entregar eso al navegador, ¿no? Entonces es un proceso sumamente largo, especialmente porque cuando trabajamos con Nuxt no solamente trabajamos del lado del cliente, sino también del servidor, entonces tiene que hacer dos cosas a la vez.
Entonces estos procesos suelen ser sumamente largos cuando estamos trabajando con estas herramientas. Y si ahora podemos utilizar Bit en lugar de Webpack, va a ser muchísimo más rápido, inmensamente más rápido. Entonces es algo sumamente genial. Bueno, como ya he dicho un montón, esto tiene Vue 3 y por supuesto TypeScript integrado. O sea que podemos utilizar TypeScript si nosotros queremos, o si no, pues tenemos ahí disponible todo el IntelliSense y todo el autocompletado que nos da TypeScript dentro del framework. Ok, hay un montón de cosas más de las que hay que hablar, porque no es solamente estos features que vemos aquí en la página, sino que hay muchas cosas más que ellos lanzaron. Y antes de entrar al Nitro Engine, una cosa que cabe recalcar que es muy importante es que todo el equipo de Nuxt hicieron una organización en GitHub que se llama la UNJS o Universal JavaScript Solutions. Y esto es sumamente importante porque dentro de esta organización o dentro de todos estos repositorios que ustedes van a ver aquí, es literalmente todo el código fuente de Nuxt. Todo lo que ustedes ven aquí es lo que utiliza Nuxt 3 internamente para poder ser el framework que es. Entonces, si ustedes buscan aquí, por ejemplo, vamos a ver algo que quizás todo el mundo conoce. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Por ejemplo, un plugin es un sistema de plugins unificado para todos los empaquetadores. El UNEMP es un sistema para trabajar con variables de entorno. H3 es uno importante, ahorita hablamos sobre H3. Consola es sumamente importante porque pues este es con el que nos dan los mensajes en consola. Entonces este hace parte de la organización de UNJS ahora. Y si ustedes quieren, todos estos paquetes son completamente independientes entre ellos, pero todos estos funcionando juntos es lo que forma Nuxt 3. Entonces por eso es tan importante. Por ejemplo, si nosotros vemos RC9 es para leer y escribir configuraciones de una manera mucho más sencilla. Esta es la manera en la que Nuxt crea las config para nuestro proyecto. Entonces esta es como la manera en la que nosotros podemos trabajar con configuraciones. Si queremos pues en algún momento crear nuestro propio framework con nuestra configuración, pues ahí lo tenemos. Hay uno muy interesante, déjenme ver si lo encuentro. Por ejemplo el de UFO, este es uno muy cool, es el de URL Utils. Para humanos, como para trabajar con URLs de una manera mucho más sencilla. El Hookable es uno también que se utiliza muchísimo internamente en Nuxt, porque es la manera en la que nosotros podemos hacer lo que son los hooks. Esta es la manera en la que Nuxt crea, digamos, los hooks de cuando se está compilando el proyecto, cuando está corriendo el proyecto, cuando está haciendo determinadas cosas. Entonces, esta es la librería que ellos utilizan internamente y de nuevo todo esto es independiente. Entonces, si en algún momento ustedes necesitan hacer un sistema de hooks para su librería o su proyecto, pueden entrar aquí y utilizar Hookable, que es algo muy familiar ya para los que hemos trabajado con Nuxt, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un montón de cosas más. Esto es literalmente todo lo que utiliza Nuxt 3 para hacer lo que es. Entonces es muy cool porque ahora pues lanzaron para toda la comunidad que quisiera ver un poco más a detalle y de manera mucho más organizada cómo es que ellos hacen ciertas cosas, tener todo eso disponible aquí, ¿no? Y de esa manera también es mucho más organizado para ellos porque pues si en algún momento necesitan cambiar algo en su sistema de hooks, simplemente van a su librería de hooks y cambian algo y ya está. H3 dije que es uno muy importante porque en cierto momento Nuxt 2 quitó esa capacidad de manera sencilla de crear un servidor. Es decir, que tú puedas crear como API endpoints dentro del mismo proyecto. Pero aquí vuelve de una manera mucho más fuerte porque crearon todo este framework, o bueno, librería que se llama H3, que es básicamente un framework HTTP, ¿no? Y es sumamente minimalista, es decir, es muy pequeño. Es portable, es compatible con varios middleware como de Express y Connect. Es muy pequeño, es tree shakeable, es decir, todas sus dependencias siguen la filosofía todavía de Vue 3, de que absolutamente todo sea tree shakeable. Soporta lo que son promesas, es extensible, etcétera, 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 ¿no? Entonces es muy, muy genial. Y este de aquí es el servidor que nosotros tenemos disponible cuando nosotros estamos trabajando en una aplicación de Nuxt 3. Y esto ellos lo llaman como Nitro Engine, ¿no? Es el nuevo tipo de servidor que tenemos disponible en Nuxt 3, es el Nitro Engine. Y esto es muy importante porque ahora en Nuxt 3, después vamos a ver mucho más a detalle, quizás en otro stream, porque esto requiere su propio stream.
es que ahora tú puedes crear diferentes builds, es decir, tú puedes crear una build que sea del servidor y otra del cliente. Y esto es muy importante porque ahora, si han escuchado, Netlify, por ejemplo, tiene soporte para lo que es este tipo de servicios donde tú corres un servidor en lo que son las Cloud Functions, y estos servidores se encargan de hacer renderizados o hacer el server-side render de ciertos sitios. Entonces ahora tú puedes como hacer deploy de la parte del servidor y del cliente por aparte dentro de Netlify y tener un sitio que sea completamente server-side rendered en la nube. Entonces es algo muy cool. Y pues los de Nux 3 siguieron toda esta filosofía y toda esta tendencia que estaba viniendo, y lo tenemos disponible de una manera muy sencilla, como digo. Nitro Engine es un servidor HTTP sumamente sencillo. Si han utilizado Express en algún momento, pues esto es muy parecido a Express, es sumamente fácil. Tú creas las rutas que necesites como un API endpoint específico y pues ahí lo puedes utilizar, ¿no? Y nada, todo esto sigue la filosofía también de ser un framework completamente híbrido, es decir, si tú lo quieres para Jamstack, esto va a funcionar para Jamstack y demás. Bien, y finalmente tenemos lo que es Nuxbridge. Nuxbridge es un feature también muy importante, especialmente para las compañías que ya tienen cierto tiempo o tienen ya equipos muy grandes trabajando en un proyecto específico utilizando Nux 2. Nuxbridge, como su nombre indica, es como el puente entre Nux 2 y Nux 3. Y es como tal el feature que nos permite tener compatibilidad entre ambas versiones. Y hay muchas cosas, como por ejemplo el Nitro Server. Nosotros lo podemos utilizar en Nux 2, utilizamos Nuxbridge. El Composition API, como ya dije, hay ciertos módulos que podemos utilizar. Podemos utilizar el New CLI, el New DevTools y un montón de cosas más, ¿no? Y esto nos permite un aspecto muy importante para muchas compañías, especialmente las que son muy grandes, y es que podemos ir actualizando pieza a pieza cada una de las cosas que tenemos dentro de nuestro proyecto. Porque como ya dije, cuando un proyecto crece mucho en una empresa, suelen ser proyectos que quedan muy ligados a ciertas tendencias del framework en la versión actual. Como por ejemplo el concepto de que Nux 2 está muy ligado a Webpack. Hay muchas cosas que uno de por medio hace para que Nux 2 funcione en la manera que nosotros queremos. Por ejemplo, si en algún momento ustedes han trabajado con Storybook y Nux 2, habrán tenido que tocar sí o sí la configuración de Webpack para que ambos funcionen de una manera correcta, y cuando tú actualices ciertos componentes o ciertos unit tests puedan correr dentro de Storybook. Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que ir actualizando de manera progresiva, y Nuxbridge es la manera en la que uno puede hacer esas cosas de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y nada, eso es todo. Y una de las cosas también muy importantes de Nuxbridge es que los legacy plugins y módulos van a seguir funcionando con Nux 3. Es decir, que cualquier plugin o módulo que tú estabas utilizando en Nux 2 pues va a seguir funcionando con la versión 3 de Nux. Entonces son aspectos sumamente importantes que tenemos ahora en este framework.